La de hoy es una propuesta diferente, una propuesta más que interesante, la de aprovechar el testimonio y la experiencia de un hombre como César Jaroslavsky, de un hombre que es un político y antes que eso es un periodista y que tuvo la experiencia singular, excepcional, de pasar 8 meses difíciles, duros, de su vida en Cuba. En esta Cuba de hoy, en esta Cuba a la que todos dicen le ha llegado la hora de la verdad, en esta Cuba de después de 30 años de régimen autoritario, de régimen comunista, con Fidel Castro, en un mundo donde dicen se derrumbaron las ideologías, se cayó el muro y como nunca antes Cuba es una isla, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Es verdad, en el sentido de la soledad por decisión de los que no entienden lo que le pasa a 11 millones de cubanos, que realmente están con una profunda vocación de integrarse, no solo al mundo, sino principalmente al continente latinoamericano, del que son parte indisoluble. Yo creo que la idea de mostrar las cosas que se vieron es una manera de contribuir a que se conozca lo que uno vio. No quiero decir la verdad para no parecer grandilocuente ni entrar en este juego de las sospechas. Yo todo lo que puedo opinar sobre esto doy por sentado que puede ser tachado de que me comprenden las generales de la ley por gratitud. En tanto yo recibí del gobierno cubano, digamos, una invitación para poder rehabilitarme y lograron ese objetivo conmigo. Pero al margen de eso, esto no me ha impedido ver lo que pasa en Cuba y percibirlo como una visión americanista tan adentrada en la Argentina, en nuestros principales partidos populares, que tal vez debería impulsar otras políticas hacia la relación con Cuba, a partir, por lo menos, de una correspondencia de solidaridades, porque Cuba ha sido solidaria con todos los países latinoamericanos, especialmente con la Argentina. En todo caso, esto está hecho, seguramente, como no puede ser de otro modo, desde la honestidad. Desde la honestidad de un testimonio de alguien que estuvo, vivió y quiere compartir esta experiencia y este testimonio. Y está hecho para la honestidad de aquellos que quieren saber, aprender, mirar, observar, para criticar, para acordar y para disentir qué es lo que pasa hoy en Cuba. Qué es lo que dice hoy, por ejemplo, Fidel Castro, que tanto dialogó con Jaroslavsky durante esos meses. ¿Qué dice hoy Castro de esta Cuba de hoy? Es preciso, sin embargo, recordar cómo nuestro país, de 8.139 millones de dólares en importaciones, que recibió en 1989, tres años después, recibió solo 2.236 millones. Y no es que se produjera esta brutal reducción en 3 años. Se produjo prácticamente en un año. Entre 1991 y 1992, o digamos todavía con más precisión, entre 1990, ya se empezaron a producir las reducciones, pero las reducciones verdaderamente brutales ocurrieron en el instante
en que la URSS desaparece y nosotros nos vimos sometidos prácticamente a un doble bloqueo. Es parte de una dura explicación que se debe y que debe Fidel Castro esta, ¿no? Sí, es cierto. La sintetiza con el patetismo de las cifras, porque evidentemente la caída del bloque soviético determinó esa situación tan dramática de reducir casi al 25% las importaciones del país en un lapso muy corto, que lo llevó a determinar lo que se conoce por el periodo especial, en donde el pueblo está sufriendo las consecuencias a través de privaciones de todas clases, ¿no? Tenemos más de este discurso de Fidel Castro el 26 de julio, en el aniversario de la toma de la Moncada. Por eso la cuestión de incrementar el ingreso en divisas convertibles es una necesidad vital del país. Algunas medidas de las que se ha hablado conducen a eso. Y así se ha mencionado la famosa despenalización de la tenencia de divisas convertibles. Esa sola palabra, esa sola frase ha creado gran cantidad de especulación y de rumores. Es una de las medidas para mejorar el ingreso en divisa convertible. Otra medida, el incremento de los permisos para visitas familiares a ciudadanos cubanos de origen cubano residentes en el exterior. Otra medida encaminada a ese fin es una mayor apertura a las inversiones de capital extranjero. ¿Quién nos los iba a decir, Chafí? Nosotros tan doctrinarios y tanto que combatimos la inversión de capital extranjero, ver ahora como una necesidad imperiosa, al desaparecer el campo socialista, donde recibíamos fábricas, créditos y montones de cosas, y donde ahora no recibimos nada. Ni de un campo socialista y de una URSS que no existen, ni de institución financiera internacional alguna, que están todas absolutamente dominadas por Estados Unidos. Pues bien, mayor apertura para las inversiones extranjeras es una de las fórmulas que hoy tenemos dentro de la difícil situación que confrontamos. Impulsar todas las actividades productivas y de servicios que generen ingresos en divisas convertibles. Un mayor esfuerzo en la construcción y en el empleo de las capacidades de las instalaciones turísticas. Son medidas encaminadas a ese fin que tenemos que impulsar al máximo. Convendrá decir que son tramos de un discurso de Fidel Castro el 26 de julio, en el aniversario de la toma de la Moncada, y es una explicación que se debe y que debe Fidel Castro esta, ¿no? Es cierto. Aquí. Sí, fue un discurso sobre el que reinaba gran expectativa en Cuba, porque es el comienzo de la reacción de medidas concretas frente a esa situación patética que él describe cuando enuncia las cifras a las que quedaron reducidas sus importaciones, las importaciones del país, casi en un 25%, a un 25% de las normales,
con la consecuencia de todas las privaciones que esto significa para la población, en combustible, en transporte, en energía, en todo, en medicamentos, en alimentación. Realmente una situación muy difícil que empieza a encarar a partir de ese discurso con decisiones que ya anuncia ese mismo día. Vamos a seguir escuchando a Fidel Castro. Imagino que si esto es en un discurso, lo que ha de ser la reflexión y no sé si se puede decir la autocrítica, yo creo que sí y que la tiene, que debe reflejar Fidel Castro en una conversación, en un coloquio, en un diálogo. Sí, sí, realmente es notable esa capacidad que exhibe Castro para demostrar con claridad que sabe dónde está parado. Y no sé si más adelante lo dice, pero a mí me lo dijo. Nosotros pudimos ser dogmáticos, pero no somos locos. Si el mundo ha cambiado, tenemos que adaptar la situación de nuestro país a la situación del mundo. Es decir, que todas estas modificaciones, estas reformas que él anunció y que se ponen en práctica, constituyen realmente una medida de carácter revolucionario dentro de la revolución misma, se puede decir, porque hasta que despenaliza la tenencia de visas, solamente los extranjeros turistas podían ingresar con divisas y el pasaporte correspondiente a algunos comercios o a algunas actividades, ¿no es cierto? Esto no lo podían hacer los nativos de Cuba. A partir de esta despenalización, todo cubano que tenga divisas puede hacer lo mismo. Ahora esto no apunta más a marcar las diferencias, a que... Naturalmente que el primer efecto va a ser marcar las diferencias, pero antes era peor porque las diferencias eran con los extranjeros. Es decir, ahora se incorporan sectores del pueblo cubano a la posibilidad de ese mismo acceso que se le da al turismo. Vale decir que el ingreso de divisas que pretende el gobierno es precisamente para contrarrestar las falencias que se producen por esa caída de las importaciones y esa incapacidad de compra del pueblo cubano. Además, al liberalizar las actividades de servicio en su mayoría, al permitir la actividad privada en una cantidad de rubros del empresario prácticamente o de trabajo, está eliminando un poco esa disparidad chocante y conflictiva que tenía que producir una decisión como esta. Pero bueno, ellos son conscientes de que esto es necesario y lo tienen que asumir y seguramente lo asumen con una gran entereza, ¿no es cierto? Porque saben que la solución para Cuba está en un mayor ingreso de divisas, vía inversiones, vía la recuperación de los capitales que se fueron, que pueden volver a Cuba a partir de tener las garantías que ahora le da la despenalización de la tenencia, por ejemplo. Claro, el desafío a uno le suena como casi imposible de afrontar, ¿no? Bloqueado por Estados Unidos y, digamos, solo, sin nada, no tiene nada, es decir, de donde fue, de donde se nutrió hasta ahora, que era de la Unión Soviética, que ha desaparecido. Así es, en la soledad más absoluta. Y bueno, esto es lo que hace más digno de conocerse el fenómeno de ese pueblo y de ese gobierno, porque no cualquier pueblo aguanta lo que ha aguantado el pueblo cubano detrás de su convicción de independencia, que me parece que es superior a cualquier otra cosa ideológica que pueda haberse, digamos, ejercido durante tantos años. A partir de esta necesidad de supervivencia, ellos no tienen muchas alternativas, dos opciones nomás, o someterse o
tratar de desarrollarse con independencia. Y es lo que están intentando con los cambios doctrinarios, ideológicos, que haga falta hacer. Y esta es la disposición que tienen. Cambios que así seguía explicando en ese discurso del 26 de julio Fidel Castro. Sencillamente porque ni siquiera en periodo especial la revolución estuvo dispuesta, ni está dispuesta, ni estará dispuesta a sacrificar al pueblo. En otros países habrían adoptado las famosas medidas de choque. Y, en mi opinión, efectos de cascada que tal vez en adelante signifiquen también cambios políticos. Vamos a ver precisamente los cambios, la transformación, lo que se hace en materia de biotecnología, precisamente para modificar la estructura de producción de alimentos en Cuba. Estamos frente a estas plantaciones que llevan aproximadamente 2 años y medio. Llevamos trabajando acá y encomendados por nuestro comandante en jefe y la dirección del contingente. Llegamos primeramente unos 100 hombres. Hoy somos un bloque gigante ya de 600 compañeros y hemos hecho estas plantaciones capaz de quintuplicar la media nacional, que eran unos 3 o 4 mil quintales por caballería. Y esta finca, una de las mejores nuestras, da hasta 30 mil quintales. Con regadío aéreo, como se ve, y una siembra hexagonal, y trabajamos con la técnica más moderna, y hemos hecho estos logros gracias al avance de la biotecnología, porque se trata de que estas plantaciones son vitro traídas de nuestros laboratorios. O sea que con un hijo de esto que vemos acá, tenemos la oportunidad de hacer 10.000. Por eso no podemos dar el lujo de hacer estos platanales, o sea, hacer grandes platanales, y hacerlo con esta